La historia de Ucrania es un rico tapiz de culturas, migraciones y conflictos que han dado forma a su identidad única, desde sus raíces en civilizaciones antiguas hasta su papel crucial en la geopolítica moderna. El camino de Ucrania está marcado por la resiliencia y la diversidad cultural. Historia antigua y civilizaciones tempranas. La historia de Ucrania comienza en la antigüedad, con evidencias de habitación humana que se remontan al 32.000 a.C. en el período paleolítico. Las fértiles tierras de los ríos Dnieper y Dniester favorecieron el desarrollo de las primeras comunidades agrícolas. Entre el 4000 y el 3000 a.C. floreció la cultura de Tripilia, conocida por su cerámica sofisticada y asentamientos protourbanos. En la Edad de Hierro temprana, la región fue hogar de los cimerios, escitas y sármatas, tribus nómadas que dominaron las estepas euroasiáticas. Los escitas, en particular, dejaron un legado duradero con sus intrincados artefactos de oro y su reputación como formidables guerreros. Hacia el siglo VII a.C., colonias griegas como Olbia y Chersoneso se establecieron en la costa del Mar Negro, trayendo la cultura helenística y el comercio a la región. Más tarde, los romanos extendieron su influencia, dejando rastros de su dominio en el sur de Ucrania. El asentamiento eslavo y la Rus de Kiev, siglos VI-3. La llegada de los eslavos en el siglo VI marcó un cambio significativo en la historia de la región. Para el siglo IX, estas tribus se unieron en una poderosa federación conocida como la Rus de Kiev, con centro en Kiev, fundada por el gobernante varangiano vikingo Rurik y expandida por sus sucesores. La Rus de Kiev se convirtió en un centro político y cultural. Bajo el reinado del príncipe Vladimir el Grande en 980-1015, la Rus de Kiev adoptó el cristianismo en 988, alineándose con el Imperio bizantino y estableciendo la ortodoxia como pilar de su cultura. Su nieto Yaroslav el Sabio, 1019-1054, fortaleció aún más el Estado mediante reformas legales y la construcción de la icónica Catedral de Santa Sofía en Kiev. Sin embargo, las divisiones internas y las presiones externas debilitaron a la Rus de Kiev. La invasión mongola en 1240 llevó a la caída de Kiev y a la fragmentación del Estado. El surgimiento de los cosacos y la mancomunidad polaco-lituana, siglos XIV. Tras el declive de la Rus de Kiev, el oeste de Ucrania cayó bajo el control de la mancomunidad polaco-lituana, mientras que los mongoles dominaron el este. Con el tiempo, el Gran Ducado de Lituania incorporó gran parte del territorio, creando una sociedad multicultural y multilingüe. El siglo XVI vio el surgimiento de los cosacos, guerreros seminómadas que defendían las estepas del sur de las invasiones tártaros de Crimea y los otomanos. Centrado en el Sich de Zaporilla, los cosacos desempeñaron un papel crucial en la resistencia de Ucrania frente a la dominación extranjera. En 1648, el levantamiento de Khmelnytsky, liderado por el hetman cosaco Bohdan Khmelnytsky, desafió el dominio polaco y estableció un efímero estado autónomo cosaco conocido como el Hetmanato cosaco. Sin embargo, esta autonomía fue precaria, y el Tratado de Pereyaslav de 1654 colocó al hetmanato bajo la protección de Rusia, marcando el inicio de siglos de influencia rusa. El Imperio ruso y el dominio austrohúngaro, siglos XVIII-XIX. A finales del siglo XVIII, Ucrania estaba dividida entre dos imperios, el Imperio ruso en el este y el Imperio austrohúngaro en el oeste. Rusia abolió el hetmanato cosaco en 1764 y asimiló gradualmente las tierras ucranianas, suprimiendo la cultura y el idioma locales. Las políticas de Catalina la Grande incluyeron la colonización forzada de campesinos rusos y la rusificación de las élites. Aquí tienes el texto copiado. El Imperio ruso y el dominio austrohúngaro, siglos XVIII-XIX. A finales del siglo XVIII, Ucrania estaba dividida entre dos imperios, el Imperio ruso en el este y el Imperio austrohúngaro en el oeste.
Rusia abolió el hetmanato cosaco en 1764 y asimiló gradualmente las tierras ucranianas, suprimiendo la cultura y el idioma locales. Las políticas de Catalina la Grande incluyeron la colonización forzada de campesinos rusos y la rusificación de las élites ucranianas. En contraste, el oeste de Ucrania, particularmente Galicia, permaneció bajo dominio austrohúngaro. Aunque los ucranianos en el oeste gozaban de mayores libertades culturales, enfrentaban dificultades económicas y discriminación social. El siglo XIX fue testigo del surgimiento del nacionalismo ucraniano. Intelectuales como Taras Shevchenko, poeta y artista, y Mikhailo Drahománov, teórico político, abogaron por la preservación de la identidad y el idioma ucranianos. Este despertar cultural sentó las bases para futuros movimientos independentistas. La turbulencia del siglo XX. El siglo XX fue un periodo de convulsiones para Ucrania, marcado por guerras, revoluciones y la lucha por la soberanía. La Primera Guerra Mundial y la Revolución 1914-1921. Durante la Primera Guerra Mundial, Ucrania se encontró en la encrucijada de imperios en competencia. La caída del Imperio ruso en 1917 creó una oportunidad para la independencia. Se proclamó la República Popular Ucraniana en Kiev, mientras que en Galicia surgió una República Popular Ucraniana Occidental. Sin embargo, las divisiones internas y las presiones externas minaron estos esfuerzos. Para 1921, Ucrania fue dividida entre la Rusia soviética y Polonia. 2. Dominio soviético y hambruna, 1922-1941. Ucrania soviética se convirtió en una de las repúblicas fundadoras de la URSS en 1922. Bajo Stalin, Ucrania sufrió políticas brutales, incluida la colectivización forzada y la represión del disenso. La consecuencia más devastadora fue el Holodomor, 1932-1933, una hambruna provocada por el hombre que cobró millones de vidas. Reconocido por muchos como un genocidio, el Holodomor sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de Ucrania. 3. Segunda Guerra Mundial y ocupación nazi, 1941-1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania sufrió una inmensa destrucción al convertirse en un campo de batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. La ocupación nazi trajo atrocidades generalizadas, incluido el Holocausto y la masacre de civiles en Babin Yar. Millones de ucranianos perecieron y gran parte de la infraestructura del país fue destruida. 4. Era soviética posguerra, 1945-1991. Después de la guerra, Ucrania fue reconstruida bajo el régimen soviético. Aunque la industrialización trajo crecimiento económico, la represión política persistió. El desastre nuclear de Chernóbil en 1986, uno de los peores accidentes nucleares de la historia, destacó la ineficiencia del régimen y su desprecio por la seguridad pública. Ucrania obtuvo la independencia en 1991 tras la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, la transición hacia la democracia y una economía de mercado estuvo llena de desafíos. 1. La Revolución Naranja, 2004-2005. Protestas generalizadas estallaron tras acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2004. La Revolución Naranja llevó a la anulación de los resultados y a la elección de Viktor Yushchenko, un candidato pro-occidental. 2. Euromaidán y Crimea, 2013-2014. En 2013 estallaron protestas masivas, conocidas como Euromaidán, tras la decisión del presidente Viktor Yanukovych de abandonar un acuerdo de asociación con la UE en favor de vínculos más estrechos con Rusia. Las protestas culminaron con la destitución de Yanukovych en 2014. Poco después, Rusia anexó Crimea y apoyó movimientos separatistas en el este de Ucrania, dando lugar a un conflicto en la región de Donbass. 3. La guerra con Rusia 2022 presente. En febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, escalando el conflicto a niveles sin precedentes. A pesar de un inmenso sufrimiento y destrucción, Ucrania ha mostrado una notable resiliencia, con un fuerte apoyo de las naciones occidentales. La guerra ha reforzado la identidad nacional de Ucrania y sus aspiraciones de integración con Europa. Legado cultural e histórico. La historia de Ucrania ha dado forma a una vibrante identidad cultural que mezcla influencias orientales y occidentales. El idioma ucraniano, sus ricas tradiciones literarias y su arte folclórico distintivo simbolizan el espíritu perdurable de la nación.
Lugares emblemáticos como las Puertas Doradas de Kiev, los Cárpatos y la histórica ciudad de Lviv muestran el patrimonio de Ucrania. La religión también desempeña un papel crucial en la vida ucraniana. El país es predominantemente cristiano ortodoxo, con minorías católicas y protestantes significativas. En años recientes, la creación de una Iglesia Ortodoxa de Ucrania independiente refleja un alejamiento de la influencia eclesiástica rusa. La historia de Ucrania es un testimonio de su resiliencia frente a la adversidad. Desde sus raíces antiguas en la cultura de Tripilia hasta su lucha moderna por la soberanía, Ucrania ha superado repetidamente los desafíos para afirmar su identidad e independencia. A medida que la nación continúa navegando por realidades geopolíticas complejas, su legado histórico sigue siendo una fuente de inspiración y orgullo.